yo fui comprendiendo de que no necesariamente me tengo que enfocar en una regla o en los comparables, sino más bien en el producto que yo estoy ofreciendo. Y así fue que yo decidí correr ese riesgo, y fue otra casa y otra casa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a traer a nuestro super invitado, Julio Campoverde, que está dominando este arte, especialmente en el área de Pensilvania, Filadelfia, para ser más específicos. Julio, antes de que usted entre a estas áreas, ¿habían otros inversionistas que ya estaban haciendo lo que usted está haciendo de la manera que usted está haciendo? ¿O cree que usted fue el primero en entrar allí? Y me refiero a no solamente comprar este tipo de casas, pero dejarlas así de bonitas, porque usted está cambiando el mercado en esa área. Miren, yo cuando empecé es algo más de 2 años y no había comparables, porque las casas que más se vendían, mire que estaban vendiéndolas por 65, 70 mil, y las que más de alto valor, que estaban un poquito arregladas, o lo que mejor arreglaron pues en ese tiempo, se estaban vendiendo por 160 mil a 180 máximo. Y aún así yo decidí comprarlas y hacerlas, y lógicamente ya me había yo educado, ¿no? Y ya sabía. Pero era un riesgo, pero era un riesgo, porque usted no veía comparables allí. ¿Qué es lo que le dijo? Pues no, si yo compro igual, yo la voy a dejar súper bonita, voy a hacer una remodelación completa. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Y algo bien importante, ¿es aconsejable que otras personas hagan eso o lleva mucho riesgo? ¿Qué opina de eso? El riesgo, bueno, en todo siempre va a haber, pero si nosotros estamos con una mira a hacer eso de nuestra vida, nuestra profesión, tenemos que invertir eso y correr ese riesgo. Y eso es lo que yo hice. Y yo lo hice la primera vez con un Novation Agreement. Porque, mire, el Novation Agreement, así fue como empezó. Bueno, tal vez todo el mundo sabe lo que es el Novation Agreement. Yo hice 9 tratos, aparte de los 41 míos flips que yo tengo hechos. He hecho 9 Novation Agreements. Mire, el primer Novation Agreement que yo hice, el dueño estaba vendiendo en $70,000 la propiedad. Para no hacerle largo el cuento, y yo le dije al dueño, mira, ya están como más de 2 meses tú en el mercado, no lo puedes vender o te están dando menos. ¿Qué te parece mejor si yo te voy a dar $100,000 cuando la volvamos a poner al mercado? Tiene que retirarla, la volvemos a poner al mercado y te doy 100, tú llevas 100,000 líquidos. Entonces yo pensé ponerle unos 50,000 nada más de arreglo, pero cuando yo fui, quería ponerle una cosa y otra cosa y otra cosa, y al final terminé gastándome $70,000 en ese entonces. Y cuando las casas se vendieron por 180 el máximo, las que estaban más bonitas, la mía se vendió por $260,000 de esa casa. 260. Entonces, y sin comparables, sin comparables que respalden ese. Wow. Ajá. Subimos como 20,000 porque pusimos por 240 y subimos a $260,000, mire. Y entonces ahí yo fui comprendiendo de que no necesariamente me tengo que enfocar en una regla o en los comparables, sino más bien en el producto que yo estoy ofreciendo. Y así fue que yo decidí correr ese riesgo, y fue otra casa y otra casa y otra casa, y gracias a Dios, y pues bueno, el mercado lo dice, cualquier persona lo puede chequear, y ahora mismo Linda Martínez sabe, y ella está usando en esta área los comparables casi todas de mis casas, todo, mire, y ella lo sabe, dice, no, esta es de Julio, sí, es verdad. Entonces, no, por eso le digo, es que usted está cambiando el mercado, eso es increíble, usted está cambiando el mercado de una área porque corrió ese riesgo que posiblemente mucha gente lo veía como un riesgo, porque obviamente cuando pensamos de una manera tradicional es
quiero buscar comparables, porque si no hay comparables que respalden mi propiedad, o sea, no es un trato, ¿entiende? Entonces, pero usted corrió ese riesgo. Vamos a explicar, Julio, rapidito qué es Novation, porque posiblemente algunas personas saben, pero otras personas no saben, ¿ok? Novation es cuando Julio hace una oferta a un vendedor, ¿ok? Y no necesariamente compra la propiedad, pero le dice, hey, señor vendedor, usted está vendiendo la propiedad en $70,000 y ahí están 2-3 meses en el mercado, nadie le está ofreciendo. Yo le ofrezco $100,000, pero le voy a pagar cuando yo venda la propiedad. Es decir, voy a ingresar a la propiedad, voy a hacer la renovación. Una vez que hago la renovación, la vendo, le doy sus $100,000 y cualquier diferencia que hay allí, esa es su ganancia, ¿verdad, Julio? ¿Lo expliqué bien? Exacto, no, exactamente así es. Eso es lo que es el Novation Agreement. Y es una muy buena oportunidad para las personas que quieran de pronto empezar, porque no tienen la necesidad de comprar la propiedad y pueden empezar y pueden hacer sus números de ver qué calidad de trabajo lo tienen que hacer. No necesariamente tienen que hacer como yo lo estoy haciendo, totalmente 100% nuevo, pero pues esa es una magnífica oportunidad para que empiecen las personas usando ese método. ¿Requiere un pago inicial o entra sin pago inicial ni nada? No. Antes de resumir el podcast, quiero invitarte a ti a que seas miembro de la Cancha de Bienes Raíces, la plataforma de entrenamiento de inversiones en bienes raíces en español, donde encontrarás la educación, los recursos, las herramientas. Podrás encontrar hasta oportunidades de inversión. Siempre haz tu diligencia. De todas maneras, hazte miembro de la Cancha de Bienes Raíces hoy. Nada. Entonces usted tiene que traer solamente dinero para la construcción, para cumplir la responsabilidad de la renovación para luego venderla y eso es todo lo que necesita para entrar en este tipo de tratos. Claro, solamente asegúrense de hacer los documentos bien hechos, porque la falta de experiencia mía me llevó a cometer un error bastante grande que muchos saben. Yo perdí en un solo trato $160,000. Entonces, ¿por qué? Porque no hice bien los documentos y ahora se fue a vivir ahí el dueño. Más bien uno de los dueños, porque esa casa tenía 2 dueños. Entonces yo hice solo el trato con uno, pero no un trato especificando cómo era el trato, porque yo ya le había conocido a él, e hice 2 veces y a la tercera vez, pues bueno, me pasó eso. Y tengan mucho en cuenta que corre un riesgo, porque la casa, el dueño puede hacer uso de la propiedad si no lo hacen bien. ¿Cuánto le costó ese error, Julio? $160,000. $170,000. Si ustedes 160. están, perdón, 160. Si ustedes están escuchando esta información en este momento, pueden ahorrarse ese tipo de dinero. Julio ya cometió ese error y él lo está compartiendo aquí para que no les pase a ustedes. Muy, muy importante. Entonces, el error fue, no es que no había una solución, lo que pasa es que no hicieron los documentos de la manera correcta para que usted esté protegido de la manera correcta, ¿verdad? Exacto, porque yo nomás hice de notarizar y con una persona nada más. Yo no hice un title sheet o no consulté con un abogado que me ayude a investigar, porque de todas maneras no fue tan honesto el dueño de decir, mira, esta casa es también comprada con mi hermano, somos 2 dueños y a igual porcentaje, él también tiene que firmar, pero yo creo que no le culpo a él, porque si no caería yo en un error de víctima, sino más bien yo fui víctima de mi ignorancia y eso me obligó a mí a ser un poco más, a poner atención a las cosas. Ahora yo los últimos 2 tratos que hice de Novation, que ya es como unos 4 meses atrás que hice esos tratos, porque sí lo he hecho todavía, y mire, yo lo que hice es poner la propiedad a mi nombre también. Entonces, y ahora prácticamente el señor está como en segundo lugar, sino yo tengo que cobrar primero. Entonces, todo eso lo haces, puede ser con un abogado o con la compañía de títulos. Entonces, o sea, claro. hay manera de protegerse. Me encanta esa mentalidad, Julio. Es muy, muy importante tener ese tipo de mentalidad
porque muchos podríamos decir $160,000, wow, y empezando el negocio, empezando usted todavía nuevo, podría culparle a todo mundo, podría victimizarse, pero usted dice, yo fui víctima de mi propia ignorancia por no tener el conocimiento necesario, ¿entiende? Y toma responsabilidad de eso y sigue para adelante. Yo creo que esa mentalidad es súper importante para seguir creciendo y en este negocio a veces nos pasan cosas, pero obviamente al menos esta para las personas que están escuchando, al menos esta parte, quisiera que ya no les pase, ¿no? Porque escuchan, oh, yo escuché a Julio Campoverde que le pasó esto porque hizo los documentos de la manera no adecuada, entonces yo lo voy a hacer adecuadamente. Ahora, una pregunta, Julio, a veces no es solamente la falta de conocimiento, pero a veces es que no queremos gastar un poquito de dinero de un abogado. ¿Cuánto le costó hacer este tipo de documentos versus el no hacerlo de la manera que usted lo hizo? El abogado normalmente aquí está cobrando $1,300. Preparar un documento bien hecho, perdón, con una investigación, un title sheet de la propiedad incluido, porque eso, si lo hace por separado, le cobran como $400. Pero paga el abogado $1,300 y él se encarga de hacer toda la documentación y todo. O puede hacer con la compañía de títulos de una vez. Entonces, pero está bien protegido, ya no le va a pasar, ya aprendió su lección, o sea, usted ya no está jugando juegos ahora mismo. Claro, claro. Es que a veces al comienzo, yo creo, la necesidad, porque sabemos, todo el mundo sabemos que tenemos que protegernos, que necesitamos de un abogado, ¿ok? Pero es verdad, a veces cuando uno comienza, queremos ahorrarnos lo que más podamos. Y yo por eso he cometido muchísimos errores también, aparte no solo esto, por quererme ahorrar dinero, siempre he terminado pagando la consecuencia, gastando más o pagando el precio. Entonces, yo creo que al comienzo tenemos esa mentalidad de no gastar, de confiarnos y creemos que todas las personas pueden actuar de la misma manera que uno está actuando. Entonces, deberíamos. Tenemos esa mentalidad, Julio, de que no pasa nada, vamos, todo va a estar bien. Y a veces no pasa nada, ¿no? Y estamos contentos, no pasó nada, pero hasta que pase algo. Pero imagínese, o sea, estamos hablando de un negocio grande, pagar $1,300 para uno estar súper protegido. Tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que hacer las cosas de la manera correcta, porque estamos hablando de mucho capital, estamos hablando de dinero que posiblemente hemos pedido, el patrimonio de nuestras familias. Imagínense el tiempo que nos cuesta hacer ese dinero. Julio, obviamente, gracias a su mentalidad, al esfuerzo que le estaba poniendo, él estaba decidido a hacerlo, no importa qué pase, pero no siempre todos estamos con ese tipo de mentalidad. A veces esto nos puede sacar del negocio y desanimarnos completamente, ¿verdad? Claro, no, definitivamente